Bien, nos vamos a tribunales. Está con nosotros el doctor José Holguín, fiscal de instrucción. Nos ha atendido amablemente como siempre. La idea es charlar con él. Hay muchos temas, ¿no? Pero hay uno que es muy sensible, que obviamente tiene la opinión pública muy atendida sobre este tema. Tiene que ver con lo que ha sucedido con una nenita de 8 años, que se está investigando el supuesto abuso por parte de un familiar, de un sobrino, de un tío, también menor de edad. Digo, todo esto en un contexto muy complicado, donde hay que ser muy cuidadoso a la hora de tocar la información, pero bueno, que obviamente la opinión pública reclama saber qué está pasando, ¿no? Gracias por atendernos, Doc. ¿Cómo estás? Buen día. Muy bien, ¿cómo le va, Javier? Muy bien. Bueno, temas complicados si los hay, ¿no? Digo, yo siempre destaco el laburo que ustedes hacen, la lucidez que hay que tener para trabajar y para instruir en estos casos, ¿no? Porque uno es padre, uno es hijo, uno es abuelo, entonces es difícil separar esa carga emocional cuando se tocan temas que son tan sensibles como los que estamos tocando en este caso, ¿no? Sí, por supuesto, por supuesto. Bueno, sí, específicamente estamos hablando de la denuncia que surgió. No voy a dar, por supuesto, los nombres No, seguro. de la identificación. Ya sabemos que son dos menores, uno de 8, otro de 16. La víctima sería la de 8 años. Recién terminamos con la cámara Gesell. Nuestro equipo estuvo ahí escuchando la misma. Ya me trajo las primeras impresiones sobre la situación. Muy probablemente vamos a seguir avanzando sobre la investigación de la misma. Y bueno, el tema es también determinar la situación que va a tener en este caso el acusado, el cual tenemos que analizar junto con el informe, porque ahora nuestra opinión es preliminar. Yo siempre me baso fundamentalmente en el testimonio de los especialistas. Creo que tenemos un muy buen equipo en Cámara Gesell y en el cuerpo psicológico en general, los cuales seguramente, y se le ha pedido, redacten lo más rápido posible. Seguramente mañana vamos a tener ya el informe oficial con respecto a esta cámara Gesell, y a partir de ello se va a ver la situación procesal del que es el acusado, el cual tiene 16 años. Tenemos que recordar que para la gente, porque por ahí están las confusiones, de 16 para abajo la persona es inimputable, o sea que no está dentro del sistema penal. Correcto. Si cometiera un hecho, se entiende que esa persona no tiene la comprensión suficiente para... Eso en derecho se dice iure de jure, o sea, de pleno derecho. No hay forma de darlo vuelta. Bien. De los 16 a los 18 surge la situación de minoridad, pero de minoridad imputable. Esos chicos son imputables, salvo para delitos menores de 2 años y los delitos de instancia privada. Para todos los demás delitos, acá estaríamos hablando de un abuso sexual agravado, sí es totalmente imputable. Lo que pasa es que la ley tiene un régimen específico muy parcial, en la cual determina, primero, sigue el mismo proceso que el mayor. Él, al estar solo, va a ser ante el juzgado de penal y juvenil, el que oficie de juez de garantía. Claro. Porque pero si hubiera un mayor, estaría en un juzgado de garantía con los mayores igual que cualquier otro. Lo cual es el problema que tenemos con la minoridad. Y después de eso, al momento de puede ir a juicio, se tiene que desenvolver de la misma manera. El tribunal simplemente determinará la responsabilidad o no, o sea, si lo entiende culpable o no, y después un tribunal, después de un tratamiento de 1 año, le puede aplicar o no la pena, o la pena que crea que le corresponda. Ese es como se llama el sistema con los menores, pero en sí estos menores son imputables, incluso se puede aplicar la pena de prisión. Por convenios internacionales, lo que no se puede aplicar una prisión perpetua, en este caso no estaría en juego. Perfecto. Pero lo demás podría aplicarse una pena completa si se entiende que la persona no ha avanzado nada en los tratamientos, la mayoría de edad y demás circunstancias no lo han cambiado o no lo han, digamos, en cierta medida le han permitido comprender mejor las consecuencias de su acto. Pero bueno, ese es el trámite que tenemos por delante. Cuando no hay una madurez evidente. Te pregunto esto, Doc. Según tengo entendido, los análisis preliminares a la nena,
han determinado que no habría existido acceso carnal. ¿Estoy equivocado o estoy en lo cierto? Todavía no, estamos analizando eso porque por ahí eso tiene que ver con, digamos, lo que es la ruptura del himen, lo que se llama normalmente. Sí. Que no necesariamente en una relación sexual vaya a producirse eso, por eso hay que analizar otra cosa, porque también acuérdense que la introducción de cualquier elemento, de los dedos o de elementos, también importa un acceso carnal. Entonces eso hay que ver el informe que va a salir de los testimonios que da la criatura para establecer cuál es en definitiva la situación que tiene en este caso la menor. Intertanto dura el proceso de instrucción, doctor. El joven, en este caso de 16 años, imputado por el delito, permanece bajo la custodia de sus padres, puede llegar a tener una prisión preventiva. ¿Cómo se maneja? Podría tenerla la prisión preventiva. Nosotros no tenemos lugar especializado para eso, ese es el problema. Bueno. Pero por supuesto vamos a pedir, nosotros sí vamos a pedir otro tipo de garantías en principio, ¿no? Fundamentalmente el alejamiento de total con respecto a la víctima y además ciertas circunstancias que tengan que ver con el menor y el tratamiento del mismo. Pero en principio no es que no se pueda aplicar una prisión preventiva. En nuestro sistema no es recomendable porque no tenemos dónde. O sea, sería mandarlo a la cárcel a donde hay personas de 18 años en adelante. No, claro. No sería recomendable, ese es el tema. Ahora, todas las convenciones de menores, eso es una cosa que también hay que tener en cuenta porque por ahí creemos que se prohíben esas cosas. Las convenciones de menores toman la prisión preventiva como algo, sí, la última ratio, o sea, la última razón sería eso de los latinismos por ahí que sería la última medida posible poner en caso de menores. Pero sí, en ciertos casos, todas las convenciones reconocen no solo la posibilidad, sino la necesidad de aplicación de medidas de este tipo. Claro. Lo que pasa es que para eso hay que tener un sistema que esté preparado para eso y desgraciadamente en la Argentina en general eso no sucede. Claro, ese es un problema que, bueno, digo, ¿no? Por ahí uno, y muchas veces lo charlamos con vos, Doc, que tenés una apertura importante en cuanto a tu pensamiento y en cuanto al análisis de las situaciones, ¿no? Recién lo hablábamos con Luis Giraudo, este tema de la desinstitucionalización, este término tan raro, que por un lado fue tan ponderada, ¿no? Digo yo, pero me parece dañina, porque mirá lo que me planteás vos. No tenés donde contener a un pibe de 16 que delinque, no tenés donde contener a un pibe que sufre una patología de adicción y no se lo puede contener, no tenés donde contener a una persona que tiene problemas mentales graves y que como justicia vos tenés que decir, che, esta persona no puede estar en la sociedad porque es peligrosa para la sociedad. Bien, va para ella misma y para la sociedad. ¿Y qué haces? O la metés, no sé, o la tenés que mandar a otro lado, Mendoza, Córdoba, La Pampa. Una locura. Claro, lo que pasa es que era lo que hablamos, por ejemplo, cuando hablan de la puerta giratoria o de ser más o menos garantista. Si ante una prisión preventiva por un robo calificado debe durar 3 años, todo va a ser garantista. Claro. Ahora, si está en un tiempo razonable, necesario, como para que esa persona se demuestre o no que es culpable, ninguno va a tener problema con eso, salvo algunos que ya han llevado una situación de prácticamente ponerse del lado del que delinque que de la sociedad, y su necesidad de asegurar tranquilidad en estos casos, ¿no? Lo mismo pasa con el tema de menores. Si antes el tema de los menores era muchas veces, yo me acuerdo ayer del Hogar Zavala, en San Luis, mezclaban al pobre con el que había cometido un delito. Entonces, el chico que no tenía dónde ir porque los padres no podían hacer cargo, porque los padres no se hacían cargo, porque los padres tenían un problema, lo metían en el mismo lugar donde había el chico acusado de delito. O sea, que estaban presos porque es pobre. Claro. Entonces, eso, si uno cambia eso, por supuesto que todos van a apoyar y van a llevar. Ahora, si queremos volver a aquello, y evidentemente no. El problema entonces, igual que hablamos de las leyes de minoridad, Brasil la bajó a 12. Pero ellos tienen un sistema penal propio y una estructura totalmente propia de jueces, de fiscales, de especialistas, de lugares de detención, todo especializado para menores. Tremendo. No es que nos hacemos los tontos como pretenden a nivel nacional, que dicen delito de mayor es persona mayor. No, sigue siendo menor. Es como dirían en el sector, es una falacia. Ese evidentemente es un planteo que lógicamente no corresponde. Por eso
acá el problema para avanzar es ese, ¿no? La desinstitucionalización que surgió, por ejemplo, con el tema de los pacientes psiquiátricos, que surge con los menores, surge porque por los abusos que había con respecto Claro. a esa situación. Ahora, si está bien controlada, con un sistema procesal que regula específicamente, lo cual te dice, no te voy a meter ahí hasta que algún día me acuerde de ver si sos culpable o no, Claro. sino un sistema que tenga un seguimiento, que tenga términos claros, que puede ser permanentemente revisado, incluso por sectores externos al Poder Judicial Claro, que puedan ser auditados. puede ser auditado. Yo estoy Exacto. seguro que nadie va a tener Exacto. problema, e incluso estos, como yo, que hemos sido garantistas, y que lo somos garantistas, pero la garantía es justamente de un juicio justo, en un tiempo razonable, en procesos en los cuales realmente se esté tratando de investigar la verdad, y no en una situación burocrática en la cual se agarra un expediente, se guardaba en un escritorio y dentro de 2 años lo vemos. Y mientras tanto una persona detenida. Entonces, ese es el problema. Nosotros, el problema es que queremos siempre volver a lo mismo, ¿viste? O sea, yo veía, por ejemplo, una abogada decir un fracaso del sistema acusatorio. Yo no sé qué cálculo tenía con el sistema anterior como para juzgar el nuevo, ¿no? Claro. No estamos ante Suiza, ¿me entendés? Y antes sí teníamos estos problemas de gente detenida arbitrariamente durante un periodo de 3 años, juicios que se eternizaban, tenemos ahora homicidios que están yendo en 5 o 6 meses ya a juicio con las pruebas determinadas y todo bien armado. Por supuesto que hay que profundizarlo, todavía no se puede asignar el personal que le correspondería a la Fiscalía, ni se han abierto las fiscalías que son necesarias. Entonces, el problema es, y que vamos a volver a aquello, hay que seguir, ¿me entendés?, profundizando las cosas y hablando más, quizás el hecho de haber poca discusión política en buen sentido, ¿no?, de política judicial, hace que pensemos ahora que lo anterior, si llegamos acá porque lo anterior no era bueno, o sea, nadie cambia las cosas porque son buenas, ¿viste? Claro, claro, bueno. Todo eso, ¿no? Es tan difícil. Eso es lo que yo digo siempre, que está primero, el huevo o la gallina. Claro. Claro, ¿viste? Aquel problema está claro. El menor y eso lo puedo decir, de todos los sectores del conocimiento jurídico, no van a tener, el problema no es la edad de imputabilidad, es Claro. que se genere un proceso propio y con instituciones propias para los menores. Una vez que haya eso, la discusión por la edad de 14 puede bajar a 12 como en Brasil y no va a haber problema. Ahora, si nos pretenden decir que el día de mañana vamos a tratar a un chico de 14 años como uno de 30, y bueno, evidentemente ahí va a haber muchos que se van a levantar las voces y evidentemente nunca se va a lograr nada. Entonces, Claro. cuando sí tengamos, pero para eso hace falta inversión, hace falta realmente una política que sustente eso, en ese caso se te puedo asegurar que es un tema que se arregla en 2 segundos. Es muy rápido, pero no veo interés político en hacerlo, ¿no? Y estoy hablando a nivel nacional, ¿eh? No Sí, sí, solo en la no, no, provincia, no, estamos hablando a a nivel nivel nacional. nacional. No hay Sí, 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 ningún sí. lugar en la República Argentina que tenga un trato real, propio y especializado con respecto a menores. No existe. Bueno, Doc, como siempre te agradezco enormemente. Sé que hay también otro cúmulo de causas que estás trabajando. Esta no es la única. Sí. La Fiscalía ha tenido una dinámica interesante en estos últimos días. Otra causa que también ha tenido mucha notoriedad es esta causa de la mujer que fue estafada por el uso de tarjetas de crédito, que alguien se las manoteó literalmente y le compraron una cantidad de cosas y le destrozaron Sí. los saldos. Bueno, qué Nosotros sé yo. hemos tenido 2 causas de ese tipo. Claro, Hemos claro. 2 causas y pudimos encontrar a las 2 personas. Se llama estafa especializada mediante utilización de tarjeta de crédito robada o perdida. Mamá. En este caso hubo dos casos, los 2 fueron resueltos. En un caso se propuso, además de que la mujer pudo recuperar parte de las cosas, un pago de un dinero muy importante para las personas que estamos hablando, ¿no? Como forma de reparación. Y en el otro caso también se va a analizar la misma circunstancia, en la cual también, en este caso, está claro que robó directamente, había hurtado, porque era la empleada doméstica, había hurtado Claro.
la tarjeta, en otro caso tengo entendido que la había perdido en la escuela y uno de las madres de otro chico que iba ahí la encontró y junto con otra mujer se pusieron a hacer gastos, sacar créditos y demás circunstancias. Pero bueno, son casos de, tenemos que entender la gente y para que entienda, esto no es un chiste, eso se asemeja a la figura de la estafa, tiene un máximo de 6 años de cárcel, entonces tienen que tener mucho cuidado y también los negocios de tomar los recaudos, porque después, por supuesto, estas, ¿cómo se llama?, operaciones, a lo mejor al particular se le van a reconocer como que no fueron hechas por ellos y se restituirán las cosas. Para eso los bancos contratan un seguro que está dentro de los costos que nosotros pagamos las tarjetas. Claro. Pero muy probable no al comerciante, porque el comerciante no cumplió con su obligación de contratar con el documento mínimamente que el que está comprando es el que aparece en la tarjeta de débito, ¿no? Cosa que evidentemente no hicieron. Así que bueno, esperamos, ¿cómo se llama?, que sirva. Nosotros lo tratamos inmediatamente que hay hecho este tipo, movilizamos a la policía para buscar inmediatamente y con los bancos para obtener toda la prueba y todo el diligenciamiento de la misma, volvemos a repetir, es un tema grave. Bueno, Doc, te agradezco la charla, como siempre te agradezco el tiempo que demanda, pero bueno, también es importante que la gente sepa de qué se está, cómo se está trabajando, de qué manera se está trabajando y cómo siguen. Fundamentalmente este tipo de causas que son sensibles, pero digo, ustedes reciben 3.000 causas por día y diferentes cuestiones, ¿no?, que tienen que ver con el día a día del Y en casos laburo. como estos de abuso, desgraciadamente el número es muy importante. El número es muy importante, casi la gran mayoría suceden en circunstancias intrafamiliares. Tremendo. Nosotros, por ejemplo, en el turno de esta semana, recibimos 7 causas de abuso sexual, de las cuales 7. Ah, miércoles. En el turno de una semana. De las cuales creo que 5 van a llevar básicamente una instrucción y posiblemente en algunas detención de las personas, o sea que 5 de una gravedad importante. ¿Qué nos pasa? Por Dios. Y sí, es la cuestión cultural que gracias a Dios la gente ahora reclama. Yo, por ejemplo, en San Luis, la universidad una vez hizo una encuesta con las chicas ahí y de 10 chicas, 8 o 9 habían sufrido algún tipo de acoso o directamente abuso sexual durante alguna etapa de su vida. Lo que antes estaba aceptado o era normal o pasaba y se escondía y se callaba, hoy no. Gracias a Dios, y eso va generando estas circunstancias. Habrá que seguir trabajando sobre lo mismo y bueno, tratar de que estas cosas, digo, sin educación, sin difusión de estos temas, no va a suceder porque son temas intrafamiliares, no una cuestión de seguridad de la policía. Totalmente. Y esto digo, por eso nosotros lo exteriorizamos, Doc. Independientemente de lo que puede o no representar este tipo de información, es importante que también sepamos que hay que denunciarlo y que si una niña, niño o un adulto se siente dentro de esta situación, no tiene que tener ningún tipo de miramiento a la hora de denunciarlo para que se investigue. Y si es, que se juzgue al que se tenga que juzgar. Y si no, que se diga, no pasó nada. Mira, te voy a decir una cosa para que la gente entienda. Entonces decimos que gran parte de las mujeres en su vida sufrieron, pero nadie sabe cómo actuar en estos casos. Por eso también hace falta la creación de protocolos, que las instituciones se mejoren. Tenemos un caso particular que no tiene referencia con esto que me habla, pero justamente una persona que estuvo mucho tiempo dedicada en la Secretaría de la Mujer, y llegado a la circunstancia, ella me dijo, no supe cómo actuar, y después reconoció haber cometido un montón de errores, entre ellos salir a divulgar, a hacer, cuando no era necesario, porque la causa avanzaba normalmente, con lo cual produjo, que se conociera más el caso y con más presión y qué había pasado. Nadie sabe cómo actuar y eso para la gente que está pasando. La mejor manera es concurrir a la policía, venir a la unidad de abordaje, venir a la unidad de gestión fiscal. Acá en el caso de Mercedes, simplemente con pedir a hablar con alguno de los fiscales, en cualquier momento van a salir y van a hablar con ellos. Y ustedes lo han visto, lo saben. O sea, pueden hablar hasta directamente con el fiscal si quieren. Pero tienen que acercarse a las autoridades. La misma policía también, nosotros tenemos un vínculo muy cercano con la policía inmediatamente
que llega una persona, inmediatamente llama al fiscal de turno y él le dice, mira, dado la circunstancia, andaba avanzando de esto, o traela directamente a la comisaría, a la unidad de gestión, o sea que ni pasa por abordaje, y al mismo tiempo que se le recepta la denuncia, ya se van habilitando los cuerpos forenses, médicos, psicológicos, para avanzar rápidamente sobre la situación, para que a lo mejor esa persona, esa criatura, esa mujer, de una sola vez que ya tenga que venir acá o 2 veces máximo para hacer todos los trámites al mismo tiempo y después seguir la causa en adelante. Por eso, además hay que seguir trabajando con las escuelas, para que trabajan también muy bien y ellos informan de las circunstancias que pasan, trabajar con todas las instituciones para que llegue el momento, la mejor manera o el mejor protocolo que tenemos es inmediatamente ir a la unidad, denunciarlo ante la policía o a la unidad de gestión. Próximamente vamos a tener ya una fiscalía de género especializada, o sea, ir directamente a esa fiscalía de género especializada, claro, porque es la mejor manera de evitar. Primero, de evitar hacer las cosas 2, 3, 10 veces, que es lo que más revictimiza a la víctima. La revictimización principal es esa. Claro. Y muchas veces se provoca por los propios familiares, por una desconfianza muchas veces infundada, y van generando. Pero yo pienso en ellos, ¿me entiendes? Pienso, porque no ha pasado caso de gente que después no quería llevar la cosa por consecuencias propias. Al hacer eso, puso en conocimiento de las circunstancias de todo el barrio, del trabajo, de la escuela, y después no pudo vivir con eso. Bueno, mira, justamente yo decía, el viernes nosotros hicimos un móvil desde la plaza con la mamá de la nenita y la abuela. Y yo decía que también existe por allí no quiero decirlo en el mal sentido de la palabra, Doc, no quiero que se me malinterprete, pero digo, sí, existe cierta ignorancia desde los familiares o desde las víctimas que a lo mejor en esa necesidad de reclamar justicia, entre comillas, o de que se tomen medidas o de exponer al violento o al que los agrede, terminan exponiendo a la propia víctima, porque digo, si yo veo a la mamá y veo a la abuela, obviamente sé quién es la nena, claro, o no. Entonces, vos me decís, y si por el parentesco ya sé quién es el primo, pero obviamente, claro. Entonces vos decís, che, no, es un caso de instancia privada, pero si tenés en la plaza a la familia reclamando, entonces la instancia privada, ¿dónde está? Porque eso es revictimizar a la criatura también. Totalmente. Aunque no lo vean, y no es, insisto, no quiero ir en contra de la familia, lo que estoy diciendo es que uno muchas veces en pos del reclamo termina haciendo algo que termina afectando a la víctima, ¿no? No, por eso lo mío en pos de la gente que esté sufriendo eso, que vaya a sufrirlo posteriormente, ir alertando en eso de inmediatamente ir a la policía, inmediatamente ir a la autoridad, ¿me entendés? Porque, y sobre todo, puedo hablar de mis colegas, ¿me entendés? Los cuales siempre digo que los respeto, que trabajo con un equipo que es excelente, porque los 3 fiscales que trabajan acá, además somos 4 junto conmigo, tienen esa actitud de ir directamente, de poder hablar directamente con ellos, estos casos, tener claro de que debe actuarse rápidamente, de que se debe proteger a la víctima, de que rápidamente tienen que salir las medidas de restricción en el mismo momento, cosa que se sienta en libertad y en tranquilidad para poder hacer, para poder hablar y para hablar de todo eso necesario que tiene que hacerlo y que eso sea bien hecho de una sola vez para que de esa manera no tenga que volver. Por ejemplo, esto en una semana ya tenemos la Cámara GESE, que cuando comenzó ya está hecha, porque además se cumplieron todos los trámites legales de la notificación a la otra parte, que constituyeran abogados, que tuvieran informado debidamente la realización de la misma, que pudieran participar hoy en la misma, o sea, todas las circunstancias para que esa prueba no se tenga que hacer más. O sea, esa criatura no va a tener que venir más a contar esta historia, volver a repetir las cosas, porque ya todos los elementos que necesitamos de ella, ya se hicieron. Ya se hicieron y se hicieron con todas las garantías, con todas las posibilidades. Ahora nosotros trabajamos sobre esos elementos que necesitamos. Ya el informe médico se dice, ya se le hizo, o sea que ya toda la participación que ese criatura podría tener en el expediente ya está. Ya lo hicimos de manera leal, cosa que no se pueda volver atrás. Y de esa manera evitar que vuelva a sufrir esa cosa. Exacto. Doc, te mando un abrazo, como siempre, gracias. Gracias, muchas gracias. Hasta luego, buen día. Buen día.